Saludos y bienvenidos a Tu Oficinista Responde, el podcast donde hablamos de gestión, recursos humanos y desarrollo personal. Todo desde una perspectiva tecnológica y orientado al mundo de los negocios online. Yo soy David Gallego, fundador de Tu Oficinista, y en cada episodio compartiré contigo tips, consejos y estrategias sobre gestión, finanzas y desarrollo de negocios. Si como a mí te apasionan estos temas, ponte cómodo, ajusta tus auriculares y disponte a disfrutar porque empezamos. Muy buenas a todos, un lunes más, una semana más, aquí estamos en el día de hoy. Vamos a hablar sobre impuestos. He titulado el episodio Mitos y mentiras sobre los impuestos. No sé si son mentiras. Realmente hay cosas que, como decía en algún episodio anterior, pues directamente me hacen llevarme las manos a la cabeza cuando alguien tacha de impuesto, pues el autónomo, por ejemplo, o los seguros sociales, o cuando se dice que yo pago por lo que saco de mi empresa y luego pago el impuesto de sociedades sobre esa misma cantidad. En fin, ahora entraríamos en detalle. Entonces, bueno, no sé si son mentiras intencionadas o no, pero tengo claro, después lo comentaré, que al final como empresario, seas más o menos grande, tienes que tener una serie de conocimientos un poco para que la gestión de tu empresa, digamos, para tener ese conocimiento de esa gestión, ¿vale? Vamos a empezar por el principio. ¿Cuántos impuestos paga un negocio en España realmente? Al final haremos un resumen. Evidentemente impuestos pagamos muchos en cuanto a porcentaje, esto estoy totalmente de acuerdo, y este episodio por supuesto no es una apología de los impuestos y de que no, pero aunque paguemos muchos, en sí son dos. Uno como empresa, otro como autónomo. Cuando eres una empresa, sin entrar en temas concretos de distintos tipos de empresas más específicos que puedan existir, cuando tienes una SL en España, una empresa de las más habituales, pagas un 25% sobre el beneficio. Esto es distinto en el primer año que das beneficio, que normalmente es el primer año, bueno, no normalmente, el primer año que das beneficio y el siguiente pagas un 15%, ¿vale? Pero normalmente es un 25% lo que vas a pagar a lo largo de la vida de tu empresa. Cuando eres un autónomo, pagas lo que se llama el IRPF. Esto es lo mismo que luego declaras en el mes de junio en la renta, el modelo 100. Lo que pasa es que trimestralmente tú tributas, en general, es verdad que aquí hay un poquito más de flexibilidad por parte de Hacienda, pero tú tributas un 20% de ese beneficio en el modelo 130, repito, cada trimestre, ¿vale? Luego, este impuesto que a ti te va cobrando, que más que un impuesto es un anticipo, pero sí que es verdad que es de cara al impuesto que tú pagas como persona física cada año, el impuesto, la renta, la declaración de la renta. Esto luego va en función de tu situación familiar, de tu situación personal. Quiero decir, si he dicho que a nivel general se paga un 20%, si luego tú por lo que sea tienes un ingreso extra que no tiene nada que ver con tu empresa y tienes unos beneficios anuales de 10 millones de euros, por decir una cifra desorbitada, pues evidentemente vas a pagar más que si solo tuvieras lo de la empresa. Con lo cual esto pues es, como digo, como un anticipo, pero que luego hay que ver globalmente en la declaración de la renta. Igualmente, pues si tú estás pagando X importe en función de esos beneficios y luego resulta que a final de año tú tienes una serie de deducciones, pues por familia numerosa, por tener una discapacidad, por cuidar de un progenitor, por cualquier cosa de este tipo, pues al final esta parte que tú tienes que pagar en esa declaración de la renta se va a ver reducida con estas deducciones, digamos, ¿vale? Pero que nos quede claro que como negocio en España, si eres una empresa, pagas impuestos sociales, si eres un autónomo, pagas lo que es la renta, el IRPF, ¿vale? Por simplificarlo. Mitos, vamos a decir, sobre impuestos. Esto lo escucho un montón y lo leo un montón por ahí y no me deja de sorprender. Además, mientras me estaba documentando sobre, pues un poco para preparar este episodio, lo he visto en una empresa que me acabo de quedar alucinando, que cuenten que el IVA es un impuesto. Esto lo acabo de ver en el neobanco N26, que tiene un artículo sobre impuestos y habla tanto del IVA como de la parte del autónomo. Bueno, pues esto, de verdad, lo diga N26, lo diga quien quiera, el IVA nunca es un impuesto,
para una empresa. ¿Por qué? Porque las empresas somos recaudadores del IVA, hacemos de recaudadores para el gobierno, es decir, cada trimestre a mí mis clientes me van a pagar una serie de facturas con un IVA, ¿vale? Y yo ese IVA se lo tengo que dar a Hacienda. ¿Por qué no se lo doy? Porque yo luego también compro otras cosas que llevan IVA, el IVA que se llama soportado. Entonces, cada trimestre yo le digo a Hacienda, mira, este es el IVA que yo he repercutido y este es el IVA que yo he soportado. Pues si yo he repercutido 100 de IVA y he soportado 80, esos 20 se los tengo que dar a Hacienda. Y por el contrario, si yo he repercutido 50 y he soportado 100, pues esos 50 se los tengo que pedir a Hacienda. Aquí ya entramos en un tema un poquito más, no complejo, pero efectivamente tú, si has pagado más IVA del que te han pagado a ti, no se lo pides a Hacienda, se lo dejas como mínimo para el final del año, que es cuando puedes hacer la solicitud de devolución. O bien lo que suele hacerse es, por lo menos lo que yo aconsejo a mis clientes, es año tras año pues dejarlo a compensar, porque al final pedirle a Hacienda que te dé dinero no suele ser buena idea. Ojo, evidentemente no hablo de empresas que regularmente ese IVA sale a devolver por un caso, pues yo qué sé, porque sus facturas que emiten no tienen IVA, por ejemplo, pues ya sea a nivel educación, ya sea a nivel medicina o por X. En estos casos, por supuesto, tienes que pedir la devolución porque al final es parte de tu actividad. Pero en los casos normales, cuando tú tienes una actividad normal con IVA soportado, IVA repercutido, bueno, pues como digo, por no enrollarme demasiado en este tema, si tú has pagado más IVA del que te han pagado a ti, te tiene que devolver Hacienda. Lo pediremos a compensar o pediremos la devolución al final de año. Y si tú has repercutido más IVA a tus clientes del que has soportado de tus proveedores, ese IVA se lo vas a pagar a Hacienda, ¿vale? Aquí luego también hay un mito en el tal de que si dice, no, es que siempre que tú pagas IVA tiene beneficio. Pues tampoco tiene por qué, porque a lo mejor tú pagas IVA porque resulta que tienes efectivamente más IVA repercutido del que tú le has hecho a tus clientes que del soportado, con lo cual en principio habría beneficio, pero si luego tú tienes X gasto laboral por trabajadores, ahí ya se compensa o incluso puede haber pérdidas en situaciones en las que tú estés pagando IVA, ¿vale? Entonces, bueno, pues esto que lo tengamos muy en cuenta. El IVA nunca es un impuesto para una empresa. Aquí hay después otro tema que también cabe comentarlo, porque es verdad que dice, joder, pues si no es un impuesto, ¿por qué cuando suben el IVA al final están un poco fastidiando a las empresas? Evidentemente, más allá de lo que son las transacciones, de que tú tienes que pagar algo con IVA y si el IVA está más caro, tienes que pagar más, aunque luego lo regularices cada trimestre, esto es aparte. Está el tema de que evidentemente si suben el IVA, al final tu producto es más caro sin que tú tengas más beneficio. Es decir, si yo tengo un producto que vale 10 euros, con el IVA normal del 21, ahora mismo vale 12,10. Si mañana te ponen el IVA al 25, ya vale 12,50. Entonces al final el que te lo va a comprar evidentemente necesita más dinero para comprarte a ti lo mismo, con lo cual digamos que bastante. Evidentemente ese IVA perjudica a la empresa a la hora de vender sus productos o servicios al público en general, pero no es por una cuestión de que tú tengas que asumir ese gasto, ¿no? Es una cuestión de que al final esa persona va a tener más barrera o menos acceso a tu producto o servicio cuando tú al final no te llevas más dinero, ¿vale? Entonces, bueno, esto que lo tengamos claro, el primer mito del IVA, creo que al final de todo lo que vamos a comentar, de verdad que creo que es el que más el más sangrante, porque cada vez que lo veo no lo puedo entender, de verdad. Luego tenemos otro tema también que, bueno, no sé si es controversia o es que no se termina de entender. El IRPF de los trabajadores. ¿Por qué no es un impuesto el IRPF de los trabajadores? El IRPF de los trabajadores es un impuesto para los trabajadores, pero no para una empresa. ¿Por qué? Tú entras un trabajador a trabajar a tu empresa y dices, yo te voy a pagar 20.000 brutos al año. Cuando tú le dices 20.000 brutos, significa que de ahí le vas a detraer la parte del IRPF. Es decir, si tú cada mes, por hacer números fáciles, le tienes que pagar 1.000 euros, vamos a poner, tienes un sueldo
de 12.000 brutos al año y le tienes que pagar 1.000 euros. Ya sé, para el que diga, no, es que el salario mínimo, vale, es un ejemplo. Le tienes que pagar 1.000 euros al mes. Y ese trabajador tiene un 10% de IRPF, tú al trabajador le vas a pagar 900 y esos 100 van a ir para Hacienda. Y Hacienda luego, volvemos al tema de la renta, del IRPF, regularizará con ese trabajador en función de sus ingresos, en función de su situación personal y familiar, al final del año, cuando se hace la renta, que es en el mes de junio, ¿vale? Pero en ningún caso el IRPF de un trabajador es un impuesto. De ahí la importancia, porque sí que es verdad que si tú, por ejemplo, llega un trabajador y tú le dices, yo te voy a pagar todos los meses 1.000 euros netos, ahí evidentemente sí que es un impuesto para ti. No es que sea un impuesto, es que estás sumando un importe que no te corresponde como empresario al sueldo del trabajador, porque si tú al trabajador le dices que son 1.000 euros netos, evidentemente cuando ese trabajador tenga un 10% de retención, tú pagarás 1.100, y cuando ese trabajador, pues no sé, tenga de retención, vamos a poner un 50, pues pagarás 1.500. Pero ese trabajador recibirá cada mes su salario neto. Esto desde luego es una cosa que no se debe hacer, y de hecho es algo que bueno, pues más de las veces que me gustaría, es algo que he tenido con mis propios clientes, que al final se tiene que entender que tú cuando hablas con un trabajador le hablas del sueldo bruto. De ahí que ese IRPF, vuelvo a repetir, no lo consideremos un impuesto, ¿vale? Lo consideramos simplemente una parte del salario que entregamos cada mes a Hacienda, para que luego Hacienda, de esa parte que le ha cobrado y según sus circunstancias, como decía antes, pues ya le haga lo que es la parte de la declaración de la renta, pues se le sale a pagar, a devolver, en función, como digo, de las distintas variables, de los tramos del IRPF y demás. Otra mentira, otro mito, otro no sé cómo llamarlo, el tema del cupón del autónomo. Esto también lo digo muchas veces, porque es que nos están refiriendo a impuestos. El cupón del autónomo nunca es un impuesto, no es un impuesto, ¿vale? Esto es una cotización, una protección social que paga el empresario, como autónomo en este caso. Veremos después que también la pagas como por parte de tus trabajadores en los seguros sociales, ¿vale? Pero centrándonos en el autónomo. El autónomo te cubre contra las contingencias como enfermedades o accidentes. Tiene una parte que va a formación para que tú tengas acceso a esa formación bonificada. Tiene una parte por cese de actividad. En caso de que el autónomo, pues se vea obligado a cerrar el negocio, tal, pues ahí tienes una prestación, ¿vale? Ya entraríamos después en si esto es justo o no. O sea, como digo, en ningún caso estoy diciendo que se pague poco por tener una actividad. Simplemente quiero aclarar lo que es un impuesto y lo que no. Veremos después que evidentemente me parece una auténtica barbaridad lo que se está pagando a día de hoy, pero que tengamos claro lo que es y lo que no. Y luego tiene, por supuesto, el autónomo la parte de tu jubilación. Al final tú estás metiendo parte de ese autónomo a la hucha de las pensiones, que igualmente no es el episodio para entrar en si me parece bien o mal, o justo o injusto, mucho o poco el importe, ¿vale? Pero esto que lo tengamos muy claro. En el caso de los seguros sociales pasa un poco lo mismo. Repito, al final no es un impuesto, es un pago social, ¿vale? Pues te cubre las contingencias comunes del trabajador, accidentes, enfermedades, el desempleo, la formación profesional, prácticamente lo mismo que al autónomo, ¿vale? Incluso de esta parte, evidentemente, de ese bruto que decíamos antes, que tú pactas con tu trabajador, se detraen ciertas cantidades, ¿vale? Como lo que el propio trabajador paga de seguridad social, que hay una parte de seguridad social a cargo del trabajador, etcétera, etcétera. Y luego tiene otra parte que es el Fondo de Garantía Salarial, lo que se llama el FOGASA, que es un 0,2% de la base que se paga a este fondo, que en algunos casos habréis escuchado, pues que cuando hay ciertas empresas que entran en suspensión de pago, concursos de acreedores, etcétera, pues paga el FOGASA. En ningún caso va a pagar, evidentemente, todo el sueldo del trabajador, pero sí que es verdad que supone una ayuda, y al final este fondo, esta pequeña hucha que se hace también con esa parte de los seguros sociales, pues van destinadas a que el trabajador esté cubierto en caso de que haya algún problema de este tipo, ¿vale?
Seguimos con, bueno, pues repito, con las mentiras. Me cuesta decir esta palabra porque entiendo que no es algo intencionado, pero jolín, es verdad que algunas veces esto que voy a decir ahora es otra de las que veo muchísimo. O sea, es que en España pagamos muchos impuestos, tal, que repito, en cuanto a cantidad, estoy muy de acuerdo, esto quiero que quede muy claro, pero que no digamos una cosa por otra. Es que en España, si tú tienes una empresa, del dinero que tú sacas, pagas Hacienda, más luego además del impuesto de sociedades. Esto es una verdad a medias o una mentira, ¿vale? Si el administrador cobra una nómina, de esa nómina pagará el IRPF que le corresponda en función del sueldo que tenga anual y de las circunstancias, ¿vale? Entonces, tú tienes tu nómina, vas a pagar pues tu 15, tu 20, tu 30, X de IRPF. Si lo sacas como un dividendo, al luego decirle a Hacienda que has sacado ese dinero y igualmente pagar por ello en tu declaración de la renta, en el modelo 100, en el mes de junio que decíamos antes, vas a pagar el tanto por ciento que te corresponda, pues lo mismo, en función de tu situación personal o familiar, en función de tu tramo de IRPF, por supuesto, pero evidentemente del importe que tú has sacado como parte de tu sueldo o como parte de un dividendo, no vas a pagar después también el impuesto de sociedades. O sea, a ver, si yo tengo una empresa que ha facturado 100.000 euros y ha pagado 50.000, tengo un beneficio de 50.000. Hasta ahí estamos de acuerdo. Si luego yo tengo un sueldo de 20.000, entiendo que ya no tengo un beneficio de 50.000, ¿no? Tengo un beneficio de 30.000, que es por lo que yo voy a pagar luego ese 25% a nivel general que hablábamos del impuesto de sociedades, con lo cual en ningún caso vas a pagar por la parte que tú sacas a nivel de retención cuando tú te llevas tu nómina y luego de ese importe vas a volver a pagar impuestos de sociedades. No tiene ningún sentido. Lo que tú pagas como nómina, sea para tus trabajadores, sea para ti, es un gasto para la empresa, con lo cual la parte de la que luego vas a pagar el impuesto de sociedades será los ingresos menos los gastos en el que se incluyen ese gasto de tu nómina, etcétera, etcétera. Esto que lo tengamos también claro, porque esto, repito, también es algo que lo escucho muy a menudo y que quiero pensar más que mentira, quiero pensar que es un poco una inercia de decir, no sé, lo queremos ver así o tal, porque realmente creo que esto es algo que está claro. Si tú sacas un dinero de tu empresa a través de tu nómina, evidentemente esto es un gasto, no vas a pagar luego el impuesto de sociedades de una cosa que no se ha quedado en tu empresa, ¿vale? Y bueno, para terminar, como conclusiones un poco del episodio, ¿se pagan muchos impuestos en España? Muchos no, se pagan muchísimos. O sea, esto es, de verdad, es insufrible. Yo no entiendo cómo hay gente que con un negocio por hacer y que aún no tiene una expectativa de tener X clientes o X ingresos, se puede meter en esta vorágine, ya sea como autónomo, ya sea como empresa, de la cantidad de gastos que lleva el tener un negocio en España. O sea, se pagan muchísimos impuestos, no tiene ningún sentido. De autónomo, por supuesto, se paga muchísimo. Repito, una persona, y esto lo he vivido y lo sigo viviendo en clientes, que al final, por el modelo de negocio, puede ser como un añadido, digamos, a su salario principal, o puede ser, o simplemente que están empezando. Al final, es increíble que una persona que esté ganando 500 o 600 euros al mes tenga que pagar un autónomo de 300, que sí, que tiene la tarifa plana al principio, lo que quieras, pero al final lo que se paga de autónomo es una auténtica locura, por no entrar ya en la parte de los tramos estos nuevos que están saliendo de cantidades, pues no sé, sin sentido directamente. ¿Se paga mucho de IRPF? Pues por supuesto que también se paga mucho. Y de seguros sociales, pues al final también, porque es verdad que tú tienes un trabajador que le estás pagando 1.000 euros y de esos 1.000 euros que le estás pagando luego tienes, pues no sé, la parte de seguros sociales quizá serían otros 500, ¿vale? Pero al final esos gastos que conlleva el tener un trabajador, creo que también es una forma de meter una presión en las empresas, que cada día es más complicado el mantener personal, pues eso, contratado de forma laboral, ¿vale? Entonces, bueno, pues esto que se tenga claro. Evidentemente estoy muy de acuerdo con que se paga mucho,
pero no todos son impuestos. Y creo que esto es algo que tenemos que tener claro, tenemos que tener controlado, porque al final yo creo que el tener un negocio, el tener una empresa o ser autónomo, esto es un poco como conducir, ¿vale? Tienes que tener unos mínimos, da igual si tienes un Ferrari como si tienes un 600 con 20 años, pero tú, ¿verdad que para poder conducir por la calle te piden un carnet? Pues yo entiendo que cualquiera que tenga una empresa debe tener unos conocimientos mínimos, ¿vale? Repito, da igual que tengas un autónomo que ingresa 500 euros al mes que tengas una empresa que cotiza en el IBEX 35. Entiendo que tienes que saber diferenciar lo que es un impuesto, lo que no lo es, y sobre todo de cara a la gestión de tu negocio, bueno, pues un poco tener esta parte clara. Repito, yo creo que es verdad que en esta parte, en lo personal, evidentemente es algo que me encanta, de hecho por eso hago este podcast. Me encanta la gestión, me encanta, bueno, pues al final saber cómo controlar o optimizar. No hemos hablado de la parte de optimizar los impuestos, pero bueno, pues sobre esto podemos hacer otro episodio, porque al final hay formas también de pagar menos o intentarlo al menos, ¿vale? Pero quiero decir, a lo que iba, como empresario, tengas una empresa, seas un autónomo, tienes que tener un mínimo de conocimientos que te hagan, digamos, pues jolín, no pensar que el autónomo es un impuesto, ¿vale? Bueno, esto me ha pasado a mí alguna vez incluso de llamarme una persona que es autónoma, oye, esto que me están cargando, que pone aquí modelo 002, bueno, pues el modelo 002 es el autónomo. Que así tú tienes que tener unos conocimientos mínimos a la hora de gestionar tu negocio, igual que en el ejemplo del coche, pues a la hora de conducir tú tienes que saber, pues no sé, cómo se frena. Incluso te diría que si quieres un poquito cuidar mejor tu coche, en este caso tu negocio, pues tienes que saber cuándo tienes que cambiar el aceite, tienes que saber cuándo tienes que echarle líquido, en fin, no me quiero liar en esto, que luego me decís que son muy largos los episodios. Pero como digo, creo que es importante tener claros estos conceptos. Creo que es importante, si tienes un negocio, tienes una empresa, saber diferenciar qué es y qué no es un impuesto. Y creo que al final, pues también esto hace un poco que el negocio vaya mejor, seguramente a nivel general. El tener esa parte de gestión más clara y más controlada, estoy convencido de que va a redundar en que tu negocio esté más controlado y por tanto vaya mejor. Y nada más, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que hayas disfrutado tanto como yo de lo compartido, y si es así, bueno, pues considera suscribirte para no perderte ningún episodio. Cualquier feedback, comentario o aportación que quieras hacernos sobre el podcast o sobre otro tema, puedes enviarlo al correo david@tuoficinista.es, y te espero, pues nada, la semana que viene, el próximo lunes, a partir de las 7 de la mañana. Hasta entonces, disfruta del camino, porque esto es sin duda lo más importante, sea cual sea tu destino. Un abrazo y hasta la semana que viene.